Capital Sonoro. Hola, esto es nuestro podcast de música. Después del primer día de Rock al Parque hacemos nuestro episodio de comentario y análisis de lo que fue esta primera jornada, normalmente dedicada al metal, esta vez al metal y al hardcore y todas las cosas que están en la mitad de eso, más algunos adláteres. Es decir, bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, por favor, preséntense. La mesa está conformada hoy por Nadia Orozco, Juan Pablo Contó, Astrid Ávila. Muy bien. Y yo, Santiago Rivas. Vamos a hablar entonces sobre nuestra experiencia de hoy. La persona que estuvo primero en el parque de nosotros cuatro fue Astrid. ¡Bravo! Gracias, compañeras. ¿Qué tal el arranque? ¿Qué pudo ver? El arranque, llegamos a Máscara, banda de Caracas que ganó convocatoria distrital y que abrió el escenario Plaza. Y estuvo chévere, bajito el volumen para mi gusto, luego mejoró. Y pues emocionante, estaba solo el parque, pero fue un toque, creo que en sonido fue de los mejores. Como incluso. ¿Cómo suena Máscara? Máscara suena a metal, como thrash. Okay. Más heavy, no es mi estilo como mi preferido, pero sonaba bien. Duro abrir una tarima a las 2:30 de la tarde, ¿no? y tiene unas vainas como todas épicas, ¿no? Sí. Por momentos, es que pues yo los entrevisté antes del festival y hay que decirlo porque en el ensayaron en line-up, en el lugar más grande de line-up, que yo creo que es más grande que la tarima de Rock al Parque. Ya llevaron ahí el personaje encargado de los videos, de toda la cosa, mucho el profesionalismo con el que estaban ensayando. Yo no lo vi en ninguna de las otras bandas, pues digo, como cada quien ensaya, pero en verdad estaban muy metidos en el cuento y el ensayo ya era como el concierto, incluso el tipo ya decía como en qué momentos iba a hacer corear a la gente, como todo lo tenían súper... fueron muy rigurosos en el ensayo en cómo iba a suceder en el show. Pues no sé si sucedió así porque no alcancé a llegar, pero Sí, estuvo tengo que destacar ese ensayo. Sobre la presentación de Máscara tengo también la voz de la presentadora de la transmisión de Capital desde la tarima Bio. Ella es Laura Tovar y esto fue lo que me contó cuando le pregunté. ¿Cómo ha estado la jornada hasta ahora? Estamos apenas empezando el primer día. Estamos empezando, el escenario Bio fue el que abrió la Rock al Parque 2023 con una banda que se llama Telémata. La gente llegó temprano, el clima está genial, entonces obviamente se han congregado las personas mucho más rápido y se siente mucho como la energía de las bandas chéveres que han logrado pasar esta convocatoria distrital. Como que se nota el agradecimiento de estar en tarima y la gente les está mandando súper buena energía. Además de todo que hicieron presentarse en la tarima donde se van a presentar también ídolos que uno tiene. Para mí ha sido genial conocerlos, hablar con ellos y conocer un poco más de la historia de cada banda. Ok, ¿qué tal Telémata? Telémata, oye, tienen una puesta en escena muy chévere. Tienen un concepto de hablar de los pecados y la sombra y la oscuridad que tiene el ser humano. Entonces los nombres de cada uno de los integrantes tienen que ver como con un pecado y además sus máscaras como diabólicas, pero representando esos demonios que tenemos y que como su vocalista dice, hay que aceptarlos y abrazarlos porque hacen parte de nosotros. Entonces eso me parece un concepto muy chévere que tiene esa banda. Okay, ¿y cómo te pareció Tears of Misery? Tears of Misery está cumpliendo sus 20 años. Los está celebrando ahorita en Rock al Parque, entonces la estaban dando todo, tuvieron un invitado de otra banda y para ese momento ya estaba lleno ese escenario Bio de gente dándola toda en ese power. Muy bien, bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de lo que has podido ver en vivo? Los 20 años de experiencia. 20 añazos, ¿no? Sí. Se nota y además pues igual es una inspiración para las bandas que están emergiendo en este momento, ver a sus ídolos también, lo que te digo es como inspiración para seguir y no parar. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Bueno, posteriormente tocaban otras bandas. Astrid, tuve la oportunidad de ver Telémata o
o tal vez... Las guaguas de punk. Las guaguas del punk. Bueno, yo antes de las guaguas del punk tuve entonces estuve en la presentación de Tears of Misery. Tears of Misery es una banda de thrash metal. Debe tener cierta combinación, pero porque tiene unas pintas un poco hardcoreeras, pero son básicamente thrash metal. Es una banda que lleva ya muchos años. 20. Estaban rayados 20 años. Es que estaban cumpliendo 20 años y eso los tenía rayados también. ¿Tenían crisis de los 20 años? Que decían como, pues que es la tercera vez que entran a Rock al Parque, Sí. por convocatoria. Sí, entonces la primera fue 2020. Y siempre los han puesto como a abrir escenarios y pensaron que al cumplir 20 años iban a ser un poco más, pues como que les iban a hacer un guiño también pues a la carrera de la banda y les iban a poner un mejor horario. Y eso los tenía un poco molestos. Por los decirlo. tenía 20 rayados. años no es poca cosa para una banda de metal. Y no está mal hacerles el juego a los 20 años también. Sí. Pues. De Pues se le acuerdo. hacemos a bandas, digamos, más famosas, pues aguantar 20 años siendo una banda no tan famosa, estaría bueno reconocer. Sí, ahí yo no sé si en la convocatoria, o sea, y estas bandas que entran, sí debería tener algún tipo de peso, como ustedes dicen, como algún guiño, estaría bueno. Es difícil, ya es difícil aguantar 20 años siendo banda y no son muchas las bandas que aguantan 20 años con un público y moviéndose, o sea, creo que se podría como entender esto también como un buen lugar para empezar a ver cómo se califica esto, no sé. Yo no sé, yo me voy a poner ahí en el lugar del abogado del diablo y decir que no necesariamente. A mí me gustó Tears of Misery, yo no los había oído, pero al mismo tiempo, no sé, hay muchos factores que están ahí cruzados. Ellos son una banda del extremo norte de Bogotá, del Verbenal. Son una banda de una zona de la ciudad que es muy pobre y es una lástima que esa sensación que pueden tener los jurados de que un sonido no avanza se debe también a que no existen las herramientas para que esas cosas pasen, y sin embargo 20 años es un montón. Yo estoy de acuerdo en que eso tendría que honrarse de alguna manera, y sin embargo hay bandas que duran 20, 30, 40 años y a uno no le gustan, a uno, por eso digo yo, a uno. Entonces en la posición de cualquier jurado o curador de la convocatoria distrital, tal vez sea normal decir como no, pues, no, como no nos parece, pero al tiempo sé que hay una ceguera selectiva a este tipo de propuestas que vienen de lugares que lastimosamente son muy remotos de la ciudad, incluso cuando se trata de ejercer políticas públicas como Rock al Parque, y es que ahí está un poco el asunto, pero la verdad es que son una buena banda, tienen un sonido de mucha calidad, la cosa es que suenan como todo el trash. Para mí ese es el problema, es que son una buena banda de trash, pero no tienen una cosa que los distinga de nada. Tienen unas canciones, tienen una posición muy política, hablan sobre temas políticos, creo que eso también influyó en su contra, lastimosamente, y ya vamos a hablar de eso. Pero lastimosamente creo que eso juega en su contra, es que tienen una posición política, hablan de paramilitarismo, hablan de asesinatos. Un familiar de uno de los miembros de la banda fue asesinado por las FARC, y es una banda que no se siente radicalizada políticamente, pero que está hablando de la realidad nacional, y yo creo que hay un sesgo que puede ser consciente o inconsciente en la curaduría de decir ¿no? temas demasiado densos. Y lo pienso porque la otra banda que vamos a hablar, que estaba tocando al tiempo con ellos, es Las Guaguas del Punk, que estaba tocando en la tarima remota del punk. En la tarima remota, que es esta nueva tarima eco, lejos, grande, Está grande. Mucho más grande. y estuvo muy rara. O sea, digo, porque hoy era el día de metal y no hubo ni siquiera como unas propuestas de nuevas, no, sino hubo un montón de propuestas que, como las guaguas del punk, podrían perfectamente haber sonado mañana domingo, el día del punk, ¿no? O no, yo soy demasiado yo godo creo en que eso. está bueno que se mezcle también, como que el público de las guaguas era bien interesante porque eran chicas, punqueras, que de pronto nos iban a quedar el resto del día,
pero creo que está bueno cruzar, o de pronto sí se quedaron. Yo no sé si toque ser como sábado metal, domingo punk y hipsters lunes. No Esa sé es si una sea un buen herencia. camino. Es que esa es una herencia de los 90, cuando se veían y se mataban. Es decir, el problema es pero que. ya estamos, Sí. pues, No, es posible que sea combinar todo, pero el problema es que el resto de las tarimas era gente que no Sí. iba a descubrir las guaguas del punk. Sí. Lo que yo siento que es un desperdicio es que la gente que va a oír punk, reggae, ska, sonidos del mundo, pues todos los derivados del reggae, los sonidos bla bla bla, habría podido quedarse con las guaguas del punk para decir, oiga, esta banda la voy a llevar conmigo, no, la voy a seguir, la voy a comprar, voy a buscar lo que hacen. En cambio siento que limitaron un montón la posibilidad. Claro, y es una cosa obviamente de estancamiento del diseño de Rock al Parque, pero al tiempo, pucha, la razón por la cual el sábado de metal es así es porque es un público gigante de la ciudad, que es un público muy godo, que yo creo que es el tema del que vamos a hablar cuando terminemos de hablar de las bandas. Y es que el metal en Bogotá y en Colombia en general es muy conservador, o sea, es de verdad, está muy quieto en ¿Y cuando en su dices el zona. metal te refieres al público del metal o a las bandas que tocan metal? Ambas sí y no, es decir, las bandas yo creo que están haciendo muchos esfuerzos, pero las bandas tradicionales o las bandas emblemáticas que llaman igual a cada festival para jalar público, son bandas que llevan sonando igual décadas. Entonces a mí por ejemplo, Que por es el eso... caso de Tears for Fears. Sí. Sí, y a mí por eso no me sorprende que una banda de metal cumpla 20 años. Que no pasan muchos géneros además, o No, sea, en esto el es metal algo sí, muy aquí no. especial, como que una banda dure 20, 30 años, no pasa en otros. Pero ahí yo tengo una pregunta y es ¿cuánto tiempo o cuántas veces una banda puede pasar en toda su carrera y abrir siempre o quedar en el mismo horario? O sea, hay también un de acuerdo. estancamiento ahí, ¿cuánto o qué más tiene que pasar? O entonces de repente mejor que no y ya. O sea, como que no pase o que y pasen otros proyectos, pero es raro, es como Pues un habría que estado ahí. preguntarse por cómo se mueve la banda con su público por fuera del Exacto. circuito de Rock al Parque. O sea, los manes que tanto tocan en el año, no lo sé, pero digo, ahí podría estar, porque pero tiene un público pequeño que se ha mantenido a lo largo de 20 años, que eso pues, no es tan común tampoco, y no es muy grande, y no es masivo, y no es una banda que va a hacer Rock al Parque, pero pues tiene su gente y construye su circuito. No estoy tan segura si es una banda solo de Rock al Parque, que también las hay. Sí, yo creo que en el caso de Tears of Misery no lo es. Ahora, hace un año nos pasó lo mismo, o tuvimos la misma crítica con Ursus, me acuerdo que Claro. dejaron de abrir. Yo creo que Ursus tiene un público, es precisamente una banda emblemática aquí en Bogotá, y uno podría pensar ahí es precisamente como jalan público, abren y la gente llega temprano. Aquí para mí sigue siendo como pues es que son 20 años y son y se puede como ponerlos en la parrilla Un poco más adelante. un poquito más adelante, es decir, Y ahí el tema es Sí. cómo se puede, o sea, cómo se percibe, digamos que en esa selección, la evolución de una banda. Que por ejemplo lleve 20 años, ¿cuáles son los parámetros? Pues no es una pregunta para responder ahora, pero me parece interesante entenderles eso, y sobre todo porque en el anterior capítulo de podcast hablábamos mucho también sobre eso, como el papel de Rock al Parque durante todo el año también, cómo está acompañando a las agrupaciones para que precisamente de pronto no pase esto de que se quedan 3 veces abriendo y no pasa nada más, sino que Rock al Parque haga también ese proceso de retroalimentación de, bueno, esto también tiene que pasar para que de pronto ustedes tengan otro horario, o, no sé, una comunicación mucho más asertiva. Pero, Yo creo que sí, pero Además pegando porque decir una comunicación mucho más asertiva de forma irónica es al mismo tiempo la forma más asertiva y menos asertiva de comunicarse. Como, necesito, los jefes dicen eso. sí, pero sí. Cierro paréntesis. Pero sí, creo que tiene que haber una mejor comunicación. Sí, sí, y creo que la comunicación también va de la mano del tiempo, ¿no? El tiempo, y aquí ya entramos un poco a hablar de la programación musical. Y es el tiempo, digamos, en el año de este proceso. ¿Cuáles son los tiempos, no? Entonces, por un lado están los tiempos de la curaduría. Por ejemplo, hablando con María Camila Rivas, pues
nos dimos cuenta de que la programación, digamos, nacional, los invitados nacionales e internacionales se hacen sin saber el resultado de la beca distrital, que es como un bache extraño, porque es como una desconexión entre lo que efectivamente otro jurado, compuesto por 3 personas también, decide sobre, aquí suena Bogotá, básicamente 20 bandas, y esa información no se tiene para terminar de armar la programación completa, que creo que es como un bache que es preocupante un poco, porque no estás leyendo lo que está pasando en la ciudad, o lo que esos jurados determinaron que estaba pasando en la ciudad, y por ende no puedes completarlo. Tal vez si estos jurados, los programadores hubieran sabido que en las bandas distritales solamente había un 11% de chicas Es verdad. y solamente un par de bandas lideradas por mujeres, tal vez hubieran podido tomar unas decisiones más consecuentes con eso en la programación nacional e internacional que tienen a cargo. De acuerdo. De acuerdo. Hay un asunto y es precisamente nosotros le preguntamos a las bandas, y esto lo hemos hecho el año pasado y este año, la misma pregunta, y es ¿a quién le sirve Rock al Parque o para qué sirve Rock al Parque? Precisamente tratando de hurgar en qué es lo que pasa. Esta vez también preguntamos sobre el presente de la escena musical en Bogotá y el futuro de esa escena. Bandas como Máscara, como Tears of Misery contestaron ese cuestionario, precisamente porque a nosotros nos intriga por qué Rock al Parque no ocupa parte de su tiempo, parte de su espacio, parte de su presupuesto para generar una política pública que haga crecer la música colombiana, bogotana sobre todo, y las escenas y los circuitos de las localidades en una ciudad que no tiene suficientes escenarios para la cantidad de bandas que tiene, y que tiene escenarios buenos, pero que son escenarios que al mismo tiempo están limitados a un nicho. Es decir, Ácido Bar, Boti Costero, que cerró y después volvió y abrió, son espacios que no están jalando gente tampoco. No tenemos Osi Bar y tenemos algunos otros, pero las brechas que existen entre las bandas y su público pues también están ligados pues a la imposibilidad de conseguir buenos lugares o tener espacios constantes de presentación. Cuando tenemos por ejemplo una media torta que podría presentar tortazos, y esto que yo estoy diciendo además es algo que ya había empezado a pasar en los 90. Entonces en los 90 existían los tortazos y existían las noches de paz, noches de rap and rock, existían un montón de presentaciones porque obviamente se dieron cuenta de que Rock al Parque podía hacer crecer la producción musical. Y yo sé que ahorita campea mucho esa idea de que a la gente no hay que darle cosas gratis, pero al mismo tiempo es tan evidente el crecimiento que hubo en los 90, la proliferación de bandas y la forma en que, incluso con Rock al Parque sirviendo un propósito completamente distinto a ese en estos años, ver tantas bandas que han mejorado su sonido, que han optimizado sus posibilidades, que han hecho sus cosas muy desde abajo, que se han autogestionado, eso sigue siendo realmente un prodigio, porque Rock al Parque hace mucho tiempo no le ayuda a nadie, ¿no? Y eso pues es algo que nadie, es más, eso es algo que a los curadores no los contratan para pensar, eso es algo que a la gente que llega a IDARTES a dirigir, a comunicar, a diseñar, a planear, a destinar presupuestos para fomento, tampoco se les pide que piensen, y es qué van a hacer con una escena musical que está, o sea, cómo puede ser que la escena musical que haya solamente pueda aspirar a Rock al Parque o a llegar mal pagados a Stereo Picnic. Eso es miserable. O no pagados. O no pagados, que es En peor. el peor de los casos, ¿qué pasa? Y es una respuesta más continua en el cuestionario que hacemos, que incluso creo que invitamos a que los escuchen así ya hayan pasado Claro. los conciertos, porque esa reflexión es una cosa que se repite, como cuando preguntamos sobre Rock al Parque, dicen ojalá no fuera simplemente pues como aplicar a una convocatoria, como ese tiempo, tocar, y qué puede pasar antes y después de tocar en Rock al Parque, y algo recurrente es que las bandas sí sienten que no pasa nada ni antes ni después de Rock al Parque, que simplemente es como se ciñe al evento, y como política pública quizás podría ser un poquito más ambicioso, pues. Sí, yo creo que también sobre eso hay una pregunta que siento que solo nos hacemos a la luz de los mercados musicales, por ejemplo, como dentro de la narrativa de la industria musical, y nos la hacemos muy poco realmente, que son pues las condiciones laborales y de subsistencia, digamos, de los músicos. Es como que una pregunta, como si ya superamos la respuesta, entonces ya no nos hacemos la pregunta, y la respuesta es que los músicos no viven de esto, ¿no? No. ¿Y qué condiciones hay alrededor para que eso pase? O sea, como que simplemente normalizamos que eso sea así.
Y creo que está bueno en eso, pues yo me voy al número que yo sé que es antipático, pero creo que da perspectiva. Entonces, ¿cuánto le pagan a una banda en Rock al Parque? ¿Y qué trabajo tiene que realizar esa banda para presentarse efectivamente en Rock al Parque? Claro. Una banda como los Pangurbes recibe un pago igual que todas las bandas distritales de 4,5 millones. Uno puede decir, eso es más que el Estéreo Picnic en muchos casos, y más de lo que una banda se va a ganar en un toque, en un bar, probablemente, aunque depende, si eres Las Almas, si te ganas más que eso, pero digamos una banda más promedio, pues digamos que estaría bien el pago, pero cuando uno empieza a ver todo lo que tiene que hacer una banda para tocar efectivamente, para tener un show de luces, una chimba, para tener animación en vivo, no sé, como para tener un tipo de performance como a la altura, entre comillas, de un festival así, pues empieza a ver que el pago es bastante poco. Y creo que esa es una indagación que aguanta hacer constantemente, ¿no? Como, por ejemplo, le preguntábamos a las guaguas eso, y pues es amor, y llevan haciéndolo desde el paro, y hay unas como economías incluso comunitarias alrededor de la banda. Y creo que está bueno preguntarse sobre eso, y no quedarnos como en la economía en abstracto, que es lo que se habla en el mercado musical cuando pasan acá. Y hay, No, adelante. no, pero no, por favor. Me encanta eso. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @eurekatucanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Me encanta eso. No, pues porque las bandas de rock que prosperan en Colombia son bandas de clase media, media alta. Porque tienen plata de base para presentarse, porque tienen plata de base para ensayar, tienen un lugar en una casa donde ensayan, no tienen que pagar ensayadero, tienen contactos de gente que tiene estudios de audio, es decir, existe una estructura que soporta una proliferación de bandas, muchas de las cuales además mueren por propia mano porque no componen suficiente música, ¿no? Y en los 2000 hubo, por ejemplo, un estallido gigantesco de eso. De todas esas bandas solamente sobrevive Before Volume, Que para un buen rato. Sí. Pero digo, Madame Complot, incluso Divagash paró de hacer Divagash. música, o sea, había Serapia. Hay un montón de música en ese momento, pero mucho de eso es música. O sea, yo no tengo autoridad moral para decirle a nadie ni a nada que se gomelizó, pero al mismo tiempo, sí es verdad que es mucho más fácil prosperar, o al menos aspirar a tener un lugar en un nicho comercial, si uno tiene plata, y por eso las bandas que llegan a Rock al Parque son bandas que tienen una producción tan alta. Y por eso las bandas que no tienen una producción tan alta llegan a los primeros horarios, porque son experimentos interesantes, están muy politizados obviamente, y llegan cargando un raye que tiene que ver con, pues que obviamente tiene mucho que ver con su proceso creativo, pero el proceso creativo es completamente político y económico, no hay nada que hacer ahí. Sí, y además es que o sea, es muy difícil pensar en la creación y en crear obras, canciones, etcétera, cuando igual tienes que camellar full todo un día. O sea, creo que también responde mucho a esa pregunta de qué pasa con esas bandas y lo estamos justo respondiendo, y es como crear también en un mundo donde tienes que estar pensando también en el billete. Pues siempre he sabido que ha sido jodido. Cuando tienes esa parte pues ya solucionada, es mucho más fácil armar tremendo show con una buena parte solucionada, pero ahorita lo que decía es 4 millones igual con una banda de cuántas personas, pues es muy poco, y eso se va para las personas, mientras en otros casos pues eso puede ser para aumentar como las otras cosas que orbitan dentro de la banda y que la hacen más grande y un producto de pronto más interesante. Entonces creo que todo es como un espiral, como
Sí. Yo ahí quisiera hacer un paréntesis para volver a hablar de la música. Entonces, Astrid, hábleme un poco más sobre las guaguas del punk. Del punk. ¿A qué Del son punk. del punk? Perdón, del punk. Es que hacia el sur es punk. No, y además es que hay un juego ahí que quiero que de usted las- nos cuente por qué es punk y no... Punk, sino punk. Bueno, las guaguas, no les voy a decir a qué suena. A punk hecho por chicas de Pasto. Vayan y escúchenla, me pareció brutal. Hicieron un cover de Demolición de los Psychos, entonces sí, re muy bien bueno. ahí. Creo que el volumen estuvo bajito, bueno, yo no sé, no soy muy técnica, entonces no puedo decir que fue lo bajito, pero sentí que no estaba tan duro y que además se metía el sonido de la otra tarima, que Pero era la eso tarima pasó radiónica. todo el tiempo. Es decir, No, como- esta era Esta era la tarima radiónica, radiónica. la otra, la Ibis. Cuando No no quiero está en la nombrar marcas. tarima, cuando está en la tarima radiónica, la Ibis se metía... La iBice. Ay, Bueno, Ay, sí. va, sí. No se dice, no, es para que no suene a la marca. Re bien. iBice. Ay, Vice, me gusta. iBice. Vamos. Se La tarima sonaba iBice. todo el tiempo. Sonaba todo el tiempo. Todo el Entonces tiempo. empezaron con eso en contra, luego las entrevistamos y dijeron que ellas mismas se habían escuchado muy mal. Pero creo que estuvo chévere en el público, había muchos parches de chicas, estas son unas nenas que van con toda, digamos, abiertamente políticas porque se crearon en el marco del paro. Y el paro, pues digamos que las convocó para cada una tocar su respectivo instrumento. Y bueno, pues tienen unas canciones de denuncia de violencia de género muy chimbas. Y suena pues a punk hecho por chicas hermosas. Creo que es la definición de ternura radical, lo más cercano que he visto en el festival hoy. Y creo que a pesar de que estuvieron en el Día del Metal, pues llevaron a su gente, ¿no? Siento que hubo un parche de chicas muy interesante, muy bello en esa tarima. Y pues les cuento la historia del nombre, que es las guaguas de pan, que son unas artesanías pero hechas de pan, que hacen en Nariño. Entonces son como muñecas hermosas que hacen de pan, de harina de trigo. Entonces ellas le pusieron la K al guaguas de pan y por eso es punk. Muy bien, guagua, que viene además del quechua, que quiere decir bebé. Porque como Beba. hacen los bebés, guagua. Las bebas. Sí, mi papá, pues que es pastuso, me decía guagua pendejo. Claro, Guagua guagua pendejo, claro. Sí. ¿Y en qué? En Puerto Rico es el bus, ¿no? Y en Cuba también. En Cuba. La creo que guagua no es pasa. el bus, La lo que bus, el nosotros bus. en Bogotá horriblemente llamamos el cebollero. Las guaguas del Ya punk. no hay. Ya no hay cebollero. Lo Es que bueno o lo malo. Me encanta porque la gente es toda pendeja, ¿no? La gente es toda, uy, marica, vamos a montar un cebollero. Porque Y le después chucha pasan cebolla. 20 años y salió una serie de que hay una ciudad completa cuya población es incauta, bruta, boba, iletrada, etcétera, contra toda evidencia además, que viene desde un relato independentista que es además el Bolívar villano, ¿no? El Bolívar masacrador, que es tremendo. Ha venido convirtiéndose en una ciudad que es indispensable para Rock al Parque, porque desde 2009 que se presentó por primera vez la Bámbara La Banda, Bámbara hemos Banda, tenido bandas bandón. pastuzas una y otra vez, porque es que la escena musical de Pasto es una cosa loca, es decir, es una cosa prolífica, grande, es diversa, es sumamente compleja, y todas las bandas pastuzas son bandas pastuzas. Y las guaguas del punk son una banda pastusa, porque termina de cantar y empieza a hablarle al público y hace interludios, toca canciones, toca ritmitos sureños y dice cosas que dice la Bámbara Banda y que dice el Sexteto Caracha y dice todas las bandas pastusas que es como ay, y empiezan a llamar al público y le hablan al público y hacen alusiones a la propia banda, exclaman y después empiezan la otra canción. Entonces hay una cosa, ¿no? Hace un año hablamos sobre Gabriela Ponce y Búa 2030, y Búa 2030 es exactamente así porque es una configuración de música muy distinta, suena mucho más parecido como a, no sé, Santa Sabina a ratos, pero con otro toque, y es políticamente activa, ¿no? Como hay una cosa de política que me parece que se siguió una línea, lo único que yo lamento es que se esté dejando a las bandas politizadas tan temprano, y yo creo que eso es intencional. Yo creo que eso solamente viene de una curaduría que le tiene miedo al mensaje político explícito. No me gusta, es decir, entiendo de dónde viene eso, porque obviamente nosotros tenemos un país en donde a la gente que habla le disparan, pero al mismo tiempo creo que es importante rescatar que esas cosas pasen porque cada vez pasan más, cada vez pueden pasar más y Rock al Parque no podría ser ajeno a esa discusión de ninguna manera.
¿Qué vieron después de las guaguas del punk? ¿Qué más vieron ustedes? Yo vi Here Comes the Kraken. ¿Alguien vio algo distinto de Here Comes the Kraken? No. No. Yo estaba haciendo la fila de acreditación en ese momento. Here Comes the Manilla. Sí, como de Manilla, que es la primera vez que Manila. que pasa la Papá de manilla. Manilla. ¿Cómo se dice manilla? The Priestlets. No sé. The Muñequera. The The doll. Wristband. Dolly. The doll. Dolly. Little doll. The No, Dollier. Dollier. Ya. Listo. Perdón, Sean. Entonces, Here Comes the Kraken. ¿A qué suena Here Comes the Kraken? A mí me costó. ¿De dónde son? Ellos son mexicanos. Además son muy mexicanos porque se presentan en camisa negra. ¿Y eso Ok. qué? Con el pelo, con el pelo perfectamente. No, en camisa. camisa. En camisa, camiseta ¿Lacoste? negra. ¿Camisa Lacoste? No, esto es camiseta tipo polo. No, Yo llegué ahí. Una Ahí fue- camisa, claro, ya, sí, los vi, no, los vi, en los vi. camisa de oficina negra, De godines, Eh, como dirían ellos. de godines, en camisa de godines, son al mismo tiempo explícitamente hirsutos con su pelo y muy cuidadosos con él, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes se han fijado en el pelo de los mexicanos. El pelo de los mexicanos es un asunto muy serio, como el pelo facial de los mexicanos es tupido, ¿Y el negro, público? perfectamente Sí, es verdad, delineado. es verdad. No he tenido la oportunidad de ver ni de probar, pero estoy seguro que es un matorral Yo, abundante sí, y sí. negro. No, mentira. Cuéntanos, Nadia. Eres la que sí, al parecer. Pero yo, no, mentira. Por favor, continúa. No, simplemente es una banda muy mexicana. Es, además, ese tipo de banda Capilarmente latinoamericana que mexicana. canta en inglés, pero es una muy buena banda. Y tiene un frontman ¿Y a qué suena? ridículamente poderoso. Y creo que ahí hay una cuestión que desde el comienzo puso Astrid y es el asunto del VIP. Creo que uno de los momentos en los cuales más se sintió la distancia que existe entre un artista en la tarima y su público fue ahí. No como tratar de gritar en el vacío como ¡hagan un deathball! No, ¡hagan un mosh pit! ¿A qué suena? Suena como a power metal con un poco de trash. Entonces tiene secciones en las cuales suena el power metal rebota, ¿no? El dun, 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 que es como la base de lo que luego fue el nuevo metal. Y suena a veces atrás porque pues el man grita y grita y grita y grita y grita, no hace gutural, grita, o sea, grita, rasga. Entonces es una muy buena banda, o sea, me pareció increíble. Además tiene un solo bajista, un guitarrista, y con eso tienen suficiente para sostener el sonido. Tienen, me imagino, obviamente una buena sección de pedales, pues, pero que es muy robusta, como es una banda muy fuerte, y la gente los ama. No es exactamente mi tipo de banda, pero definitivamente fue una banda muy exitosa y creo que tan cerca y tan lejos, ¿no? La gente que estaba adelante, que había ido a verlos precisamente y apoyarles, sentía que estaban allá en la mierda, ¿no? Porque Y estaba este sola man- también esa zona, llamémosle VIP entre muchas comillas. Claro, pero es que a esa Que hora vale la siempre pena está preguntarse. sola. Sí, está sola. A esa Ahorita- hora- Pero Ahorita- sigue siendo igual de grande. Ahorita hablamos La del gente se siente VIP, o lejísima. sea, Eso con el un VIP cono está de- aquí como tema a futuro, pero sí, Sí. ahí está. Pues bueno, eso fue lo que yo vi. ¿Alguien vio algo más de esta banda? Yo llegué exactamente a esa banda, de hecho. Ok. ¿Qué hubo después de eso? Convent en escenario Plaza. Ah, bueno, no, yo vi No Antes. Dependiente. No Yo dependiente. también vi. Con Fuimos nos a fuimos a ver No No Dependiente. Es una banda de la convocatoria distrital. Listo, tal. Me parece que es una banda que tiene muy buen nivel. Es decir, es una Tiene banda de buen hardcore. Sí, tiene buen nivel musical, tiene buena calidad de sonido, pero es que además, y esto es una última anotación sobre las guaguas del punk, también hay un asunto de los ingenieros de sonido que es, pero por favor, no le pongan a sus peores enemigos a ser ingenieros de sonido porque están sonando absolutamente reventados. Cuando no era muy pasito, era absolutamente reventado. Sí. No Dependiente, en cambio, sonó
perfecto. No tiene que sonar demasiado duro, no tiene que sonar a un nivel específico de nada. Es muy bueno. Conto hizo una relación muy interesante entre la motivación personal y el hardcore. Sí, Cuénteme, sí. ¿qué pasó? O sea, ¿por qué fue esto una experiencia tan positiva para usted? No, pues salí reanimado frente a la vida porque en verdad son mensajes demasiado positivos con los que yo no estoy tan acostumbrado a lidiar, pero es como si te lo propones lo logras, la resiliencia, la empatía, todas esas, sí, pero todo eso está en la letra. Pero a puños. Pero a puños, pero es como ¡silencia! Ok, cumple tus sueños. Sí, señor, ya ¡Sí voy. puedes! Sí. Un mensaje motivacional impresionante. Claro, lo que pasa es que el hardcore es así. Yo escucho mucho hardcore. Pero, o sea, me decía como, sí, no, pues es que los mensajes del hardcore son así. Y Pero saliste ¿cómo? O sea, yo sí quiero saber si te pegó. sí, me pegó. ¿Los motivado? Sí, salí motivado a la presentación, se lo comenté a Santi. Le pegó en la buena. O sea, Uno también se puede mal viajar con eso. También Oh, se puede no, mandar- ¿qué? O sea, que usualmente me yo no- malviajo con eso, Exacto. pero quizás como era gritos, lo... Ahí es que ahí entonces está el eso de que depende de cómo le llegue a uno la cosa. ¿Sí ves? O sea, Sí. depende del envase. sí, pero no dependiente, otra banda muy políticamente activa que mete este mensaje. Como es que el hardcore es muy. Como es en general un género muy ateo, es un género muy ligado a la voluntad humana, entonces recuesta mucho, o sea, suena muy como autoayuda, pero la razón por la cual suena como suena también tiene que ver con la voluntad de poder, ¿no? Una cosa muy nietzscheana de el que se mete en esto y el que hace estas cosas y la gestión colectiva y la cosa, bla, bla, y Sí, es sí, como, sí. Sí, decían, la única regla en esta vida es avanzar. Ah, sí, es muy loco, que esto también es muy loco porque es como... Pégale. Exacto, ¿no? Y parar un ratito, ¿no? Como, A pues, parar. pues digo parar para avanzar. Pero entonces después de eso, ahí sí. Ahí sí Convent. se viene. Convent, yo vi Convent. Fue un ratico. Hay una línea. Hay una línea que se ha venido cultivando con juicio de bandas satánicas. O sea, bandas satánicas no como tu tío que piensa que todo el metal es satánico, sino satánicos, ¿no? Demonistas, luciferianos. Convent viene continuando una tradición, pues una tradición no, pero sí una línea, un patrón que se había venido trazando desde antes de la pandemia y que en el Rock al Parque del año pasado estuvo bandera, o sea que tuvo un par de Asaground, Asaground que Batushka. pues que Asaground se suben al escenario cubiertos de sangre humana. Increíble. No, es una cosa absolutamente Sí, todos los satanistas increíble. flipamos. Todo el abanico del mal al bien, porque es que el olor de esa cosa es una cosa muy Y Bataille. impresionante. Bataille, excelente, y Batushka, que es la antiortodoxia, porque además es satanismo eslavo, bueno, es una cosa muy... Pero Convent es una banda solo conformada por mujeres. Tuvimos el año pasado también un representante igual, que era Ashaim, no, la banda holandesa. Había una banda de los Países Bajos, esta vez pues está Convent, que es nórdica, y Dinamarca. pucha, es una tromba. No es, o sea, es una cosa, es música religiosa prácticamente. Lo que pasa es que es religiosa. Yo siento que es Incluso un la- poquito menos satánica de lo que veníamos acostumbrados desde el año pasado igual. Es que el año pasado... no, El pero- ritual era una brutalidad. Digamos, la puesta en escena performática satanista fue muy contundente. Y acá yo siento que ellas, pues, sí, pues son más de un metal, digamos que siento que van entre el black y el death, y que no necesariamente se paran desde el satanismo, digamos, o sea, tienen como, siento que las letras son más poéticas,
creo que hablan de temas universales como la miseria y el miedo y tal, pero creo que es, a diferencia de la anterior banda que hablamos, bastante menos explícita, incluso con su culto a Satán que está como insinuado, pero creo que es un culto a la oscuridad más que a Satanás. Es una cosa como brujística, pero hay una cosa sumamente espiritual en lo que hacen. Es decir, la música gutural, la voz gutural, primero, requiere una serie de entrenamientos. Segundo, genera esa textura, porque es una cosa constante, como... Y creo que eso es lo que genera también esa sensación de que uno está asistiendo a algo que es puramente espiritual. Pero sí, exacto, es más que una cosa tan satánica o tan religiosa, tan más espiritual. tan entregada, Sí, una cosa es que el más año pasado como fue religiosa. esotérica, como una sacerdotisa un poco, ¿no? Sí, y la expresión corporal era así, ¿no? Como se movía en el escenario la vocalista, pues los movimientos eran absolutamente como místicos, ¿no? Total. Sí, tuvieron, pues lo que sé es que tuvieron un buen recibimiento como en términos de los toques que tuvieron después de lanzar Puritan Masochism. Y es interesante ver, digamos, pues de las bandas de mujeres que tocan en este Rock al Parque. Esta es una banda que cuando les han preguntado por qué son una banda de mujeres o cuando les ponen el tema de una female band, dicen que lo hicieron porque, sobre todo la bajista, que fue la que conformó la banda, que ningún hombre quería tocar con ella, entonces pues se juntó con los que estaban aprendiendo y digamos que en poco tiempo pues lograron ser una banda reconocida en una escena que tampoco es tan nutrida de mujeres en el black ¿Cuánto metal de llevan, allá. más o menos? Más de, yo creería que no más de 10 años. Ok. 2009 quizás, Ya. eso es más de 10 años, sí, un poco más. Pero entonces creo que pues que eso está interesante, ver que tampoco la escena de allá está nutrida de mujeres en el black metal, que lo decían, ¿no? Como el primer mundo, pero tampoco hay tantas mujeres tocando. Y yo creo que Rock al Parque se ha dado una pela por tratar de traer tantas como ha sido posible. O sea, me parece que la paridad es un tema que está muy rezagado y al tiempo me sorprende la cantidad de bandas que tienen vocalistas femeninas, con formación puramente femenina, desde las brasileñas, ¿no? Que fueron además sí. Mejor Nervosa y concierto de mi Cripta, vida. Nervosa. absolutamente fantásticas. Increíble, nervosa también. Es que además, Nervosa, que es la base de Cripta, porque es una disidencia a las bandas satánicas holandesas, es decir, las cosas que hemos visto me parece que han sido un buen esfuerzo en ese sentido, y creo que es un poco un gesto constante de Bogotá cuidando a sus metaleros, ¿no? Como tratando de llevar más y más cosas. Yo no sé si cala, que esa es mi pregunta del final, yo no sé si cala, pero ha sido muy interesante. Me parece que tendría que hacerse más, porque estoy seguro de que en todos lados está pasando eso. Que no... Pues que no hay suficiente representación, pero que al mismo tiempo hay bandas, y seguramente hay bandas buenas. Una de las razones por las cuales uno entiende ese sesgo como un sesgo estructural es porque uno no concibe que las bandas que haya puedan ser buenas, y eso es mentira. Y eso es una cosa que pasa a todo nivel. Nosotros que hacemos muchos otros podcasts, hemos hecho el esfuerzo de tener, por ejemplo, en Capital Político, un panel que no solamente sea paritario, sino mayoritariamente femenino, porque nosotros, como país, estructuralmente no creemos que haya suficientes politólogas, y eso es pura mierda. Es pura mierda. Hay un montón de politólogas, hay un directorio lleno de politólogas esperando hablar sobre los temas de actualidad nacional, pero uno ni siquiera los tiene a la mano. Entonces uno siempre llama a la persona, uno pone Polito en el teléfono y sale el politólogo. ¿Polito? Polito. Sale Polito. Y sale Polito, y uno llama al politólogo que tiene a la mano, y por eso ha sido necesario hacer este tipo de directorios. Y yo creo que con las bandas es exactamente igual. Sí, no, y yo creo que pasa otra cosa, y es que también los resultados de todos estos esfuerzos que se han venido haciendo en la industria, grandes o no, válidos algunos, otros como ahí de entre comillas, de mentiras, pues se van a ver hasta unos años después. Todo esto de la representación y de ver bandas, o sea, creo que hasta ahora estamos en camino a que se vea seguramente en
no sé cuánto, ojalá lo menos posible, 5 o 10 años, sí vamos a poder ver muchas más bandas, porque es que no se nos puede olvidar que esto es un proceso que igual viene hasta hace muy poco, como la industria como dándose cuenta por fin de que se necesitan mujeres y que sí hay un directorio lleno, y hasta ahora se visibilizan, y ese proceso de nuevas generaciones pues se tarda, pero yo creo que va, y creo que hace parte de eso el entender que incluso en el primer mundo pues ni siquiera hay tantas, o sea, se demora y es necesario que esté ahí, pero ajá. Que yo creo que también va con otro tema que ya hemos tocado, que es cómo se sigue o no el proceso a lo largo del año, no solamente en los 2 o 3 meses antes de Rock al Parque. Y es como digamos, qué espacios hay para primero que las mujeres puedan mostrar su música, digamos, con un enfoque de género. Y por otro lado, pues, ¿qué falta? Información, falta hacer talleres para mujeres que quieran empezar a tocar punk. Digamos que es una política pública que tendría que ser mucho más expandida, porque si lo dejamos solamente a la evolución natural y a que se toma años, pues probablemente se va a tomar más años, porque si es una pregunta que solo nos hacemos al momento de programar, pues es muy jodido, marica. O sea, si no se ve como un proceso es muy jodido, porque obviamente hay más bandas de hombres, es un hecho. Entonces no es como forzar la cuota, sino generar un proceso que nos permita, por un lado, visibilizar y verlas, ¿no? Escucharlas a lo largo del año, y por otro lado, formarlas si es que falta formación. En mi experiencia hay cada vez más bateristas, por ejemplo. O sea, las mujeres bateristas son una cosa absolutamente marginal en este país. Digamos que los ejemplos más claros de los 90 están en Fertil Miseria, y digamos, ¿no? Como en unas iniciativas de mujeres en el punk. Pero, por ejemplo, a esta mujer baterista que descubrimos de los 60, nadie la había entrevistado durante más de 40 años, nadie le interesó esa historia de cuál había sido la primera mujer que se sentó en una batería en Colombia. Y no es poca pregunta, digamos, y creo que eso nos permea hasta hoy. Entonces, si no nos hacemos la pregunta en el resto del año, la programación va a tardarse más tiempo, o va a ser más forzada. La tarima rosa fue una acción desesperada, y creo que eso es un resultado, no de un proceso, sino una decisión que se toma faltando 2 meses para un festival. Una decisión apresurada y desafortunada, como fue la tarima rosa, que pues segregaba a las mujeres a una tarima en vez de incluirlas como, digamos, capaces de entrar en cualquier momento de la programación masculina o hipermasculinizada de esa edición. Y yo ahí pensaba en otra cosa hoy, perdón, y es como, por ejemplo, ver una agrupación como In Flames o Overkill, pues que también son seños de, no sé, In Flames, 50 años, es como su número más o menos de edad de los integrantes, y Overkill también más grandes, como que también hay una cuestión de ese cambio generacional que todavía uno ve el día de hoy, dice como es muy de hombres y todo es muy hombre y hombre más ya envejecido, y hombre igual. Envejecido y masculinidad, sí, entonces envejecida. yo me puse a ver y entré a ver como la edad de que es mi banda favorita de punk, masculinidad envejecida y mohosa. En mi época era mejor. Bueno, adelante, por favor. No, eso, o sea, como que vi, como por ejemplo en Flames, sí, tienen 50 años, 48, 50, pues sí, ahí hay de pronto todavía como, pues esa estructura, y también tiene que ver con esas bandas que entran como a hacer ese cambio generacional, que de pronto estemos también pronto a un festival que no se vea en el día sábado tan hombre, sin H, con B pequeña. Hombre. No, como que uno ve al escenario y es como... Ahora vimos una banda, me voy a adelantar a Slow Crush, no la vimos, creo que ninguno estuvo en ese concierto, pero es importante resaltar que tocaron, que cerraron la tarima Echo, si no estoy mal, sí. Una banda de shoegaze con una mujer cantante y bajista, que es también, pues sigue siendo un poco una rareza, pero cerró la tarima. Yo creo que esas decisiones también hay que reconocerlas, ¿no? Como estamos mal en números, tal vez vamos un poquito mejor en que al menos una banda conformada por una mujer cierre una tarima. No sé si es un avance, sí, o es pues, un contentillo. Mi pregunta es si el emblema es mejor que el público, es decir, porque seguramente hubo gente, es decir, la tarima Echo estuvo muy llena, también por lo raro, es decir, por su posición de absoluta marginalidad, sí, o su unicidad, como era tan particular que no había dentro de las otras 2 tarimas mucha gente y seguramente hubo gente que fue a las 2 tarimas que por probar va. Entonces me parece bien, es decir, por ese lado está bien, pero mi pregunta es, ¿será que vale más la pena el emblema de cerrar una tarima? Yo no lo sé, si mi pregunta es honesta, no es una pregunta retórica. Entonces,
vale más cerrar una tarima que encontrar un espacio de mucha mayor fertilidad o de mucho mayor encuentro para gente que pueda ser su público, porque claro, en algún momento, es decir, cuando a mí me dijeron que había una banda de shoegaze cerrando una tarima del sábado, me pareció absolutamente fantástico, pero al mismo tiempo pensé, puta, ¿quién va a ir a ver, no? Una banda de shoegaze, no, como yo sentía como esto no computa, y yo soy mucho más del shoegaze que del metal, en realidad, o sea, como, pero incluso ahí, tal vez obviamente son mañas viejas adquiridas de ir a Rock al Parque 1000 veces, pero es como, pucha, yo no sé si le están quitando público o no, genuinamente no lo sé. Entonces, claro, me encanta que haya pasado, pero al mismo tiempo lamento mucho no haberlo visto. Claro, eso pasó el año pasado con Horror. Exacto. El día de sábado, que fue el mejor concierto que yo vi de ese Rock al Parque. Pero O sea, ¿cuál sábado? Porque fueron 2 fines de semana. Él creo que primer fue el sábado, segundo sábado. fin de semana, si no estoy mal, que cerró. No cerró, tocó como a las 6 de la tarde. Horror, no había nadie. Y fue un concierto, una puta brutalidad de trap, de metal, de, ¿no? Como un despliegue de música experimental, además. Porque esos manes se van a la mierda, ¿no? Hay como una serie de, una apuesta ahí que yo sentí un poco lo mismo, pero a la vez fue el mejor concierto que vi, al menos ese día. Entonces creo que hay algo bello también en eso, ¿no? Como que queríamos que estuvieran en el escenario Plaza, o pues nos hace preguntar como qué es lo que tiene que estar, ¿no? Como entre In Flames, Overkill, creo que son 3 públicos que funcionan, digamos, pues cada uno a su manera, y pues uno puede, si se da la, pueden ver 2 bandas, hubiera podido ver una parte de In Flames y una parte de la otra, y yo creo que hay un público que se mantuvo allá, estoy segura que sí. Sí, seguro. Y ahí digamos que esa reflexión sobre estas bandas creo que nos lleva a algo que vimos con Juan Pablo, y es que nos sentíamos o sea, nos sentíamos que fuera un sábado normal de Rock al Parque, de lo que siempre ha sido, en términos de público. Nosotros sí, yo Sí, creo que había evidenciamos más como un variopinto. público muy variado, ¿no? Como que el sábado el metal, yo en mi cabeza lo tengo también en un lugar muy Uniformado, ¿no? uniformado, Como que uno veía el público exacto. siempre era la... Y hoy vimos algo muy distinto, ¿no? Sí, sí, eso sí lo sentimos, como que yo creo que uno precisamente veía como ese uniforme del día del metal y todo el mundo ahí andando así, y hoy yo sí, como que en un momento lo comentamos, que decíamos como, pero hoy hay un público distinto, es decir, sí hay un cambio ahí Hay cambio. entre la gente que fue... Sí, hay un cambio. En cambio, yo creo que es un cambio que además va a seguir pasando en Rock al Parque. O sea, ya no creo que se va a empezar como a cambiar eso de el sábado el día. O sea, sí va a ser un gran porcentaje, pero creo que eso ya no es tan así, como que uno no iba, o por lo menos yo hace 10 años era como, no, el sábado no voy porque no es lo mío. Pero Yo creo que eso es una apuesta curatorial. Y eso estaba acá que y está eso buena. me gustó y lo vimos y dijimos Sí, como, sí, sí. qué chimba, como poder ver todo este público. O sea, nos fuimos obviamente también a la plaza a buscar la densitud y la encontramos, pero también estaba la frescura y también estaba, o sea, estaba todo, y creo que también es la entrada a un festival que nos lleva también a otra pregunta, y es la Nos lleva a otra homogenización de los festivales que hablabas tú también, Juan Pablo. Ah, sí, sí, como que en un momento que necesité comida, yo en un momento no me sentía en Rock al Parque. Como yo decía, en verdad como que tuve la confusión cerebral en un momento de estar como en un Stereo Picnic en la zona de comidas, y como qué raro, porque no me estoy sintiendo como en lo que usualmente siento en Rock al Parque, y me empecé a preguntar como por ese camino homogenizador de los festivales, como que se le apunta una estética a unas vainas y aparentemente es como el único camino a seguir de construir un festival de música. Y sí siento que hay muchas cosas estéticas que están sucediendo que van hacia allá, y que me hace preguntar como, ¿será que este es el único camino de armar como una
experiencia festivalera. Igual yo dejaría como esas como preguntas como para el final, como que me parece chévere Sí, como sí, a la sí. luz de esas preguntas analizarlo, o sea, uno, la homogenización del festival, dos, también el público y el nuevo público, que me gustaría como que lo pilláramos durante estos 3 días, así como lo que hoy vi, por ejemplo, sí vi un público joven, más joven, o sea, sí vi mucho público joven, que eso también está chévere, como que tengo ahí como esas dos preguntas que seguramente el lunes sería bueno ya viendo los 3 días como verlas. Muy bien. Después de eso, ¿qué vieron? Yo vi Agnostic Front. Yo vi Agnostic Front ¿Qué también. tal? Quería mucho verlo y no alcancé. Pues bien, es que es una muy buena banda, es una banda de mucha A mí me gusta trayectoria. mucho. No es mi cosa favorita, pero A mí sí vea, me gusta, a mí sí me gusta. Contos más por ese Pues lado. es más una cuestión de nostalgia, pero pues porque, Pero es muy repito, buena. pero sí era como las bandas que yo quería ver como para echar el cassette para atrás, como con el beat. La nostalgia. Sí. Recuerda lo que era ir a Rock al Parque. Y sí, yo no sé si por la ubicación que estábamos, no sé si fue una falla que logramos con no sé si por la ubicación que estábamos o uy. si estaba pasando algo, pero la voz del vocalista yo la tenía ¿Dónde estaba? perdida. Estábamos en Foso. Ahí estábamos en Foso, En No el se puro escuchaba. centro. en la parte, no, hacia la izquierda, y yo no escuché al vocalista la mayor parte del tiempo. O si lo escuché era como si cantara para adentro. Igual, así fuera como una parte del foso, pues eso estuvo loquísimo, porque además uno en la pantalla lo veía haciendo No, pues ahogándose. ahogándose, y todo el mundo era como, como súper confundido y la gente se miraba y no entendía, y luego lo loco es que hablaba, ¿no? Como para decir gracias. Y ahí sí se entendía escuchaba perfecto. Entonces nunca supimos que fue como... Yo no sabía si estaba ahogado cuando estaba cantando, si era la posición en la que nosotros estábamos. Por Igual favor. todavía no tengo la No sé, respuesta. y si alguien la Entonces, tiene, por favor, que alguien... Yo ¿Será no voy que a poder dormir de aquí en adelante, no puedo. Aún así ¿Es el nuevo disfruté. estilo? Sí, yo le dije, ¿será que es algo experimental? Como Ahora sonamos así, ahora sonamos a grito ahogado. grito ahogado Sí, se sí, llama, sí. No, yo pasé por todas las hipótesis posibles. Pasamos por muchas, sí. Pero igual disfruté el concierto un montón, es decir, como que Imaginándose sí me lo que gustó. estaba cantando él. Sí, me gustó un resto. Además es una banda muy ligada a un pasado bogotano, ¿no? Sí. Que eso- Ellos ya han venido, claro. ya habían venido y es un concierto que tiene un montón como de mitología alrededor de, como la vez que vino Agnostic fueron, creo que fue en los 90s, No, en los 2000. los 2000 ya, y creo que sí, pues, creo que fue una excelente cuota meterla ahí como en Rock al Parque y yo Me gustó, de me verdad gustó. disfruté un montón el concierto pese a esa pregunta continua de qué está pasando con Pero es que como los nosotros. hardcoreeros son tan autodeterminados y tan disciplinados, pues obviamente sacan adelante una escena que es muy juiciosa, muy disciplinada. Son más disciplinados en muchas cosas que los metaleros, van firmes. Acá al también, grupo. pues ahí está la escena hardcore de acá, Ahí está. que no tiene representación en Rock al Parque, en verdad. Sí, pues, ¿No? pero es que sí. O sea, que tanto se ve reflejada esa escena en Rock al Parque, digamos, en los últimos No. tiempos, no tanto. Han Muy habido un par romántico, de sí. veces, no. Digamos, Pero- yo hablo como de la escena de bares chapinerunos, de punk y de hardcore. Sí, no, y la escena del norte, porque es que además Sí. hay mucho, como hay una conexión con lugares geográficos específicos, Sí. hay mucha gente que, es decir, de hecho no dependiente, es una banda que se viste con el kitsch hardcoreero, pero, aprovechemos. Aprovechemos. No dependiente se viste con el kitsch hardcoreero, ¿no? Como la camiseta de béisbol y la ropa deportiva, como la ropa de barrio, porque es la música que conecta las voluntades de la gestión comunitaria del barrio, ¿no? Del NYHC, eso es como... No sé, sí existe una disciplina que yo creo que no se ve representada, pero al mismo tiempo ha tenido ciertos triunfos. Lo que pasa es que la representación es rara. Pero la música, o sea, la escena musical bogotana de los 90 nació en gran parte gracias al hardcore. Lo que pasa es que era un hardcore muy del norte, muy de derechas, Mazabel, ¿no? Sin salida. Sin salida. Que tenía todo, pues toda esta historia del vocalista era
¿Cómo se llama ese man? No, pues que Sin Salida era un grupo de ultraderecha absoluta. Que comulgaba con el paramilitarismo. Sí, no, y hacía canciones en favor de esas De vainas, verdad, sí. pero al mismo tiempo el hardcore es una música muy de izquierdas, es decir, es una música que tiende a ser muy de izquierdas, que es un poco lo mismo que pasa con el movimiento antifascista skinhead, y es que se transfiere el kitsch sin transferirse la ideología, porque a los mismos que les gusta, o los mismos que tienen un pensamiento diametralmente opuesto, tienden a querer una estética similar. Pero Agnostic Front yo creo que ya supera por mucho esa tendencia, es una banda de hardcore punk muy buena, o sea, es muy buena. De nuevo, es que uno le puede parecer que no es lo suyo, pero es que Sí, cuando está una banda muy es buena, es una Es cosa buena. por encima de eso. Y luego vimos algo que a Conton no le gustó. ¿Qué? A mí no quiero Make me gusta. War. Sería. Ah, sí. Es una banda estadounidense conformada por latinoamericanos, ¿no? Son, si no Sí. estoy mal, 2 boricuas y un colombiano, o un venezolano. Un venezolano. 2 venezolanos y un caleño. El que hablaba todo el tiempo con el público es venezolano sin duda. Son 2 venezolanos. Uno es caraqueño, otro no sé de dónde, él dijo, y otro es un caleño, que viven en Nueva York, en Brooklyn. Sí, es que a mí me gusta el punk un poco más desgañitado y como ese punk rock pop. Todo. Pues es un, sí, esto es lo que se llama como un skater rock, ¿no? Skater Y si rock. hubiera- Skater Boy. Pues sí, como que no me... See you later. No me conecto ahí. Como que... Aún así la tarifa estaba repleta. Nuevamente el problema que... Y le gritaban, ¿no? ¡Dame Sí, y que nuevamente el problema es que, digamos, desde donde estábamos con Nadia, la segunda tarima, ¿cómo se llama? IPIS. Ahí va. Ahí vais. Ahí va, hotel. Ahí vais. Sonaba demasiado, es decir, cuando dejaban de tocar, yo sentía que estaba en 2 conciertos al tiempo, como que Sí. podía con Locura. absoluta claridad. Coman mierda, háganlo Sí, bien. sí. O sea, Por no menos es se tan les bajó difícil. Rodiraco. En Estéreo Picnic. Sí. Por mucho menos. Pero mucho menos. Bueno, pero también Radio Draco. Sí. Sí, Sí. pero al mismo tiempo Mierda. tienen su tarima y le llega el sonido de la otra, uno siente Sí, que muy la otra padre. gente No, lo es está que yo oyendo. tenía la Esto fue sensación... como así. Sí. Que yo tenía la sensación que estaba en 2 conciertos al tiempo, como que si hacían una pausa, yo podía decir que igual estaba escuchando el otro concierto. Así de... Sí, era exagerado. Sí, absolutamente. Pero a mí no me conectó esa... Pero es que no me gusta tanto como ese Sí, sonido. a mí tampoco es mi cosa. No duré mucho tampoco, tengo que decir. Pues precisamente como que escuchamos un par de canciones y me fui. Hay una vaina con el foso de la tercera tarima y es que están aplicando la Stereo Picnic y es que a las 3 canciones sacan a la gente. Yo no sé si eso es mejor o peor, o sea, yo solo sé que es más difícil de oír. Es que tiene sus vainas, pero tiene al mismo tiempo, o sea, tiene sus vainas buenas, tiene sus vainas malas porque no sacan, o sea, no sacan sino a prensa. Yo no sé si ahí dejan entrar invitados, por ejemplo, no tengo ni idea. Pero es un foso de prensa, donde dejan 3 canciones y tiene una ventaja. Perdón. Y es el ringtone de Astrid. Y tiene una ventaja que es que dejan 3 canciones a partir de cuando uno llegue. O sea, no son las primeras 3 canciones como hacen en Stereo Picnic, sino uno puede llegar y está un rato y alguien pasa de logística y le dice, bueno, ya. Está bien. Eso todavía toca, creo que terminar de inventárselo, pero está bien. ¿Vieron algo más durante eso o seguimos? Pues con- de- yo de- tengo mi propia lista. De mi cuerno nos fuimos de un ataque de pánico. Bueno, ¿Qué fue lo que- estuvimos todos en el ataque. Sí, Ajá. yo estuve solo el final. Estuvo un ratico Estuve igual. los últimos 4 o 5 temas. Ok, ¿qué tal? A mí me gustó. Huevo frito con arroz. Huevo frito con arroz. Sí, como me gustó mucho la voz de ella, además como el contraste cuando hablaba y roncaba después a cantar. Creo que además es una banda pues musicalmente muy potente, pero con esta como esparpajez también del punk. Precisamente tiene una canción con huevos con arroz y la otra que tenía, que era ¿Mollejas? mollejas. Creemos. Creemos, no, yo estoy casi seguro que ¿Sí? tenía mollejas. Pero es que además esto es grindcore. O sea, esto Sí. ni siquiera es punk. Esto No, es no, metal punkeriado, punk metal y es, sí, es grindcore. Pues es, Pues, sí, es es que la crudeza pero exacto, de esa es- combinación del mar punk y el río metal. Exactamente. pero además es como la cantante es una punkera, pero la bajista es una metalera. Ajá. ¿No? O sea,
pelazo y absolutamente alisado, largo, que se mueva más para que el pelo haga todo tipo de... Es una metalera de manual. Que es una banda que tiene 10 años también, que ahí vuelve la pregunta, como una banda como Ataque de Pánico hubiera podido tocar despuesito y ser una invitada. No sé si Ataque de Pánico ya había tocado en Rock al Parque. Bueno, Ataque de Pánico tocó después de Agnostic Front. No está mal. No está mal. No está mal. No, y estaba repleta. Estaba repleto. Repleto. Porque ahí sí yo no estaba en Foso, sino que estábamos, pues. Pero es una banda que sigue haciendo convocatorias después de 10 años. Sí, es verdad. Pero bueno, Alto Grado sigue siendo convocatoria después de 4 presentaciones. Claro, Alto Grado tiene una historia específica, especial, es que ellos pararon un tiempo y han cambiado de alineación un poco. Pues Ataque de Pánico también, porque ahí está otra chica, según yo, y luego entró el man a tocar luego la guitarra también, ¿no? Sí, pues bueno, no sé, a mí me parece que fue una super presentación. Sí, a mí también me gustó. Estuvo- A mí también me gustó. estuvo bacán. Pues es muy raro oír un sonido tan pesado acompañado de letras que son tan coloquiales, A ver, que son sí. irónicas, ¿no? Sí, Y es hablan pues, que. de la salud mental, están como con eso, ¿no? Sí, Sí. eso por ejemplo me pareció fantástico. Y en particular como su enfoque de líricas. Sí. De líricas, otro gran grupo favorito. Como De líricas. ya tengo un grupo de indie que dijo Nadia, que es En la Plaza Buscando Densitud. Me encanta. De los mismos creadores del Mata un Policía Motorizado. En la Plaza Buscando Densitud. Y de líricas es un grupo de rap que no va a tener De ningún tipo de líricas. éxito, pero... Y además puede ser Y como... el otro, el de del líricas. envejecido. Ah, de masculinidad envejecida. Masculinidad envejecida. envejecidas. Como el elefante alopésico. Así que bueno. Cuando buscamos densitud, yo salí bulleado Está por bueno. usar tapones en los oídos. A mí me gusta ese, como por ejemplo como el gomelo que le hacen bullying por sus audífonos. Pero, sí. Una pena, Pero total. tengo que Esto decir también que es yo. culpa del VIP. Lo Sí. que pasa, Sí, Sí, esa lo que- separación es culpa del VIP resto. Total. parece que me empiezan a doler los oídos. Obvio, Mal. pero es que, Mal. pero es que además si uno está en el foso de prensa, las VIP, uno tiene el peor sonido posible El peor. porque no suena la voz de la gente. El peor. Es para la gente que sino no quiere escuchar bien el el bombo y toque. el bajo. No, pues es para gente que necesita tomar fotos. También. Pero al mismo tiempo la oída es un La experiencia suplicio, es pésima. sí, es horrible. Y también había gente como reclamando, como, oiga, ¿qué es ahí? O sea, cuando yo entraba y salía de plaza, pues había gente en un punto como, bueno, pues quiero entrar Sí, ahí, había está re condiciones. cerca y está re solo. ¿No? Como hay gente reclamando ahí, yo decía como, marica, sí, la verdad sí, esta mierda está re sola, Sí. ¿por qué no nos unimos un poco más y estamos todos cerca de la banda y no como este pedazo acá solitario? Pero es que además todos los Rock al Parques tienen un incidente en donde una o más personas entran por la fuerza en la entrada del foso de prensa, /VIP, /invitados, /all access, /staff, bla, 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 y entran porque no soportan... Pues yo ver digo, esa mierda derrumbemos furiosa y es como- esa muralla. Pues es que... Es un llamado a derrumbar esa muralla, burocrática y, si no, a la fuerza. Pues la segregación en Bogotá es muy hijo de puta. o La sea, tenemos interiorizada, como que tampoco importa mucho. Claro, entonces pues ahí está. Eso puede transformarse en un problema el domingo o el lunes porque eso suele pasar. De eso vamos a hablar. The Ocean. Ah, The Ocean, ese lo pillamos. Vimos The Ocean con Nadia. Sí. A mí me Me gustó. gustó, estuvo. Bonita historia, ¿no? Además le robaron los instrumentos, perdieron las cosas, yo no sé cómo fue la cosa en el aeropuerto. Ah, no, ni idea. Y la gente por solidaridad les fue prestando, ellos tocaron con Ah. instrumentos prestados acá y estaban absolutamente agradecidos por la solidaridad de la gente en Colombia, encantados. Y sí es una bella historia, sí. Porque de verdad pues parecía que se iba a cancelar el toque y me parece que nos habríamos perdido un buen número. Sí, Nos pareció- estuvo. A mí me gustó. Creo que le dio como otro aire también a esa tarima grande y a mí también me gustó. Y a mí me gustó los momentos como más intensos, cuando se ponía muy baladusco, como que me perdí ahí un poco, pero con los momentos más intensos que sí, como que lo disfruté un montón. A mí me pareció que es como un Nine Inch Nails Chirle. Ay, Sí, nosotros empezamos de a hecho, sí, buscar empezamos a parecidos. buscar, Yo dije que era como de Rasmus.
¡Qué horror! A mí también me pareció Ya lo mató. Unos Ya lo mató. unos pedazos. A mí también me pareció fatal. No. Ya. Mató, o sea, Dioshan acaba de morir, perdón. Todo lo que hizo la gente prestándole sus A ver, instrumentos. Nadie lo unos acaba de borrar. tintes, Sí. unos tintes, tuve unos momentos Lo que pasa es naturales. que nadie es súper fan de Rasmus. ¡Ey, No es cierto, solo me pareció, y también me pareció que tenía algo de Muse por ahí también, bueno, Sí, no sé, algo por eso ahí. no es- esa pedazos, cosa, sí. esa cosa Me llevó Más confesional. style, más style. Me llevó por allá, pero me parece que le dio una... No, pero a mí me gustó, a mí la verdad me gustó lo que escuché. Sí, y lo disfruté. yo sentí una cosa muy Nine Inch Nails. Era porque es que lo de Muse es perfectamente comprensible, pero Muse es como una cosa mucho más épica, es como una especie de Britpop épico. Exacto. Por eso les digo, son momenticos, Exactamente. tienen unas cosillas. Pero esta cosa que viene después por, ¿no? Como secciones en donde el man canta, como una cosa que es perfectamente sentimental. Yo se lo he oído a Trent Reznor y de ahí en adelante a otra gente, porque De Rasmus. Fear Factory tenía momentos así de Rasmus. De Rasmus, marica. Claro, porque además, como era el día del metal, pues, nórdicos, entonces Exacto. ahí estaba. Como Ace of Base, por ejemplo, grandes proyectos del metal. Pero entonces digo, bueno, las visuales muy bellas. Sí, no sé. O sea, creo que No, a mí me parece un buen toque. Es decir, la verdad. no me parece un metal como para bailar. O sea, me parece duro. Algún día vamos a hablar del VIP. Me parece muy difícil estar en el público apiñuscado contra una valla. Muy lejos. Claro, pero además tener una música que es como tan... Porque es que, claro, con esa configuración del Sí. espacio sirven más las bandas de Mosh Pit y de Deathball, ¿no? Como Claro, una cosa mucho más activa en donde la gente la ponen a moverse, y esto era una cosa más de mover la cabeza y, no sé, dolerse por el dolor Sí, del mundo. incluso yo pensaba como, ok, voy a escuchar The Ocean en mi casa. Era como lo que pensaba mientras escuchaba, como, Total. está chévere, estoy disfrutando, pero voy a llegar a mi casa a escucharlo. A ver, Y ¿qué, ese es a el ver, ¿a espacio. qué suena? Ajá, Porque, además, exacto. de nuevo, adelante es muy puto oír. No se escucha la banda como es. ¿Oyeron Estadur? No. Oye, Estadur. Son muy buenos, pero son lo mismo. O sea, como son lo mismo, ¿Qué además... es heavy? Suena como No, épico. es como Death Trash. Ah, Y se visten como los metaleros de toda la vida, son una banda de Pereira. Y pasa exactamente como pasa Pereira es re en metalero. Colombia. Pereira es súper metalero. De hecho, hay unas ciudades que son una especie de santuarios metaleros. Pereira es Pereira. uno, siempre lo ha sido además. Y es pues además la casa del Papa Negro de Pereira, que o sea, tiene una relación muy interesante con eso, que además les viene por su herencia liberal, porque Pereira, frente a lo que era Manizales, que era como su competencia, entre comillas, en la geopolítica ridícula de la regionalidad colombiana, era la capital liberal del eje cafetero, y eso los puso, o sea, eso lo llevaron a unos extremos locos, porque alcanzaron a tener el Papa Negro, ¿no? y Manizales tienen- los godos, por supuesto. Manizales son súper godos, y obviamente Pereira está lleno de gente de ultraderecha, y Manizales está lleno de teatreros también, que son ultraliberales y muy progresistas y etcétera, pero igual, ¿no? Como está bien. Entonces Pereira, muy metaleros, pero al mismo tiempo como metaleros, perdón, pero estos así de provincia son muy conservadores. Se visten todos con el mismo chaleco, de chaqueta de jean, con las mangas cortadas y una camiseta, y se dejan el pelo en alisé, y hacen exactamente los mismos gestos, y todos cantan con los mismos modismos y utilizan la misma técnica vocal y suenan exactamente igual. Y es muy bien hecho, pero al mismo tiempo, pues es como Muy si igual, uno... muy bien hecho, muy igual. Exacto, es como si uno practica un deporte durante 20 años, pero lo practica de solamente una manera, y cuando uno llega a los partidos hace solamente lo mismo que lleva practicando. Lo hace perfecto, porque lo practicó 20 años, pero todo el mundo dice, pero haz algo más. Para mí eso fue la experiencia de haber estado. Muy buenos, y tienen además tremenda audiencia, porque estaba llena la tarima. Esta es la segunda tarima, la tarima vivo. Ahí va, no mentira. Ahí vais. Luego de Estadur,
un poco la respuesta a eso. Antes, si en las configuraciones pre-Chucky García, se hacía al revés, y era que los más tradicionales se ponían en la tarima plaza y los más experimentales se ponían en la tarima bio. Aplica términos y condiciones. Pero digo, esta banda que viene, que es Info, es una banda de la convocatoria distrital que sacó seguramente un muy alto puntaje y los tuvieron muy alto en la, ¿no? O sea, los tuvieron muy alto, justo antes de Overkill, o sea, justo antes del cierre, que esos normalmente los que sacan las mejores calificaciones de las convocatorias distritales. ¿Qué les pareció Info? ¿Vieron Info? Sí, 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 de hecho, pero ese tocó fue el que completico. nos quedamos esperando Info, creo que por eso nos perdimos la otra banda. Esperamos. Y porque además fue una de las bandas que pues yo entrevisté para nuestro podcast de música. Y sí, además les compré el vinilo y el CD, entonces lo estoy qué escuchando bueno. y me pareció, y lo estuve escuchando antes y en verdad me gustó lo que escuché, entonces los quería ver en vivo y pues yo ya esperaba algo y me sorprendió aún más, como que fue un show que realmente disfruté, porque fue como esos shows como sorpresa que supera un poco expectativas. Y a mí me parece una gran banda en el escenario, me parece un show absolutamente como cuidado, con un montón de detallitos y de vainas que hacían que fuera un show como muy pulcro, muy bien pensado. Pues Sí. pulcro me refiero a cuidado, como Puesta en y- escena, sí, como la puesta en maquillaje, escena, los soniditos del computador por ahí, como, o pues no sé si los es del teclados de computador, la chica, que es una chica teclista que el estuvo teclista, en ese... sí, todo me pareció como demasiado pensado y bien hecho, y además siento que hubo una reacción positiva en el público, como que la gente Uy, se conectó, Atrás pues, ahí estaba nosotros prendidísimo. estábamos atrás y realmente la gente sí se conectó, sí respondió. Contrario a lo que decíamos de Ocean, esto sí invitaba como a moverse. Es Sí, decir, sí, full. esto. Y ellos además Uy, se ahí hubo esforzaron pogo en ello. crudo. pero muy largos Hubo unos en eso. momentos de pogo que fue como nos vamos a Y se romper, armaba. y se armó resto. y se armaban pogos de la nada, como que uno estaba ahí y de repente armaba. estaba metido en un pogo. Un policía. Yo creo que para mí fue de las grandes sorpresas del día. Yo venía sin info, de info. Realmente no sabía nada de la banda, no había. Pero me encantó, o sea, llegué y exacto, la vimos desde atrás y me pareció como una propuesta sólida. Y él mismo lo dijo. Vengo a hacerle frente un poco al metal tradicional con una nueva propuesta. Aquí estoy, respeto a la anterior, pero esto es lo que quiero mostrar. Y un público que puede ser de pronto como tal vez no tan abierto a esto nuevo. Me parece que fue una respuesta tremenda y La gente 10 sobre respondió 10. el resto, sí. Sí. Yo creo que una de las cosas que tiene el segregacionismo bogotano es que hay un montón de oportunidades perdidas y la razón por la cual se siente que estas propuestas experimentales no prosperan es porque se percibe que son de gomelos. Y un poco sí, pero al mismo tiempo no. Es decir, creo que los curadores en general que vienen de la clase media, media alta, todos ellos, no conciben que la gente no quiera oír estas bandas maravillosas, ¿no? Como, entonces yo tengo una teoría porque a mí me gustó el industrial desde que yo era adolescente y es que Bogotá es una ciudad que es perfecta para hacer rock industrial, pero aún no lo sabe. De Mi acuerdo. teoría es que hay una misma banda que se lleva transformando y presentando porque lastimosamente sigue un proceso que por cuestiones culturales es mucho más largo en este país y es una banda colombiana, pero es que marica, Mala Muerte y 667 tienen cosas que Info muestra hoy y cuando se acabaron estaba Neus de Medellín y después estaba Posthuman de Cúcuta y después estuvo Koji Kabuto que por ahí todavía sigue pero que tiene y reúne muchas de estas cosas que alcanzó a tener éxito a nivel Separanamérico y bla. Y ahora Info tiene un sonido, entonces yo siento que es un proceso tan lento que se pasa de banda en banda, como que alguien dice no, vamos a hacer esto otra vez. ¿Y esta es una banda nueva? No, ellos ya llevan un tiempo, 10 años si no estoy mal, tocando y es muy interesante porque llevan 10 años, pero lo que tocan, y ellos dijeron, llevamos 10 años
y es un sonido siempre fresco y es como, sí es verdad, sobre todo en una ciudad y en un país que sigue tomando referentes del metal tan viejos como los gringos viejos, pero no solamente los gringos viejos, sino además, o sea, no solamente los gringos viejos, sino los nórdicos nuevos, porque el metal noruego no es como, es tan institucional, está tan institucionalizado, que es como una cosa siempre. Info, no, a mí, Info, áspera. Info me gustó el resto. Además, Y su discurso así post-apocalíptico, como no, bien volado también, no explícitamente político, pero como distópico. Y el gran manejo de tarima, creo que fue los únicos que manejaron también la pasarela que pusieron. La T. La T. Sí, me La zona parece T. Después de eso ya gran vinieron... tecladista, ¿no? Increíble la chica tecladista. Sí. Pues que además banda industrial que no tenga buenos Sí, sí, teclados sí, o sí. buena sintetizadora. Y la verdad prendió la fiesta. Sí. Esa Sí, teclados. es que da ganas de bailar. Sí, Pues, resto. como, Sí, también total. se dieron, ahí me dieron un puño como en el pulmón, pero pues normal. Pero la gente estaba Pero pues Rock al bailando. Parque. Luego alcanzaron a ver algo de In Flames. Sí. sí, fuimos a ver In Flames. Ya sé ¿Por qué no, Astrid? ¿Qué pasó? No, me quedé en Overkill viendo a los viejos del rock con sus hijos. A los viejos y los viejos. ¿no? Los viejos y los hijos de los viejos. La gente estaba muy feliz, pero tampoco se sabía mucho los temas de Overkill. In Flames, pues Yo no conozco una persona A que mí- sepa dos canciones de Overkill. Pero bueno, Genial. no, Pues ya llegaremos a ver qué. ya llegaremos allá. Entonces, In Flames. A mí me gustó. Es decir, yo nuevamente es como un sonido en el que yo no estoy muy familiarizado ni mucho menos, pero fue como cuando la gente enloqueció porque venía In Flames y tenía un montón de nostalgia y vaina con el grupo. Yo dije, bueno, voy a escucharlo. Entonces me puse a escuchar un par de discos, creo que no tocaron ni una canción de lo que yo escuché, pero sí, no, pero además escuché como el disco del 92 y yo no sé qué. Cuando lo escuché dije, como esto es una banda que yo quiero escuchar en vivo, como lo que escucho en el disco hay cosas interesantes, no es mi tipo de música, pero vamos a ver. Y a mí me pareció que es como un metal súper digerible, como, ¿no? sí, de acuerdo, metal digerible. Ujú. Pero Tiene mucho dinero, como que está Melódico. hecho por gente bonita. Death melódico Sí, hecho por total. gente blanca. Me gustó. lindes. Pues, sí. Sí, son buenos, pero es que además son buenos. Son muy buenos, de hecho. Ellos son nórdicos, ¿no? Hay una cosa, es que si uno quiere en Suecia, sobre todo en Suecia, pero si uno quiere en Noruega, en Dinamarca o en Suecia, puede organizar un proyecto musical viable, siempre. Ellos tienen una industria que está diseñada para que modularmente uno pueda armarse el grupo que uno se le da la gana. Y yo creo que ellos supieron hacer una muy buena banda de metal comercial. Que Absolutamente comerciales que... pega fantásticamente, tiene gente bonita, tiene además muchas manifestaciones del mismo metal en la misma banda, ¿no? Como tienen un metalero convencional de los 80 con una manga sisa y dos muñequeras que le cubren casi todo el antebrazo, con pelo en alta permanente, y tienen gente que parece acá de otra banda, ¿no? Como, no sé, son una banda... El mismo vocalista, y ¿no? tocan- Con sus tenis vans y... como- Pues que sí, parece sacado de una banda de hardcore, pero cantan Ujú. metal, y la gente estaba feliz, o sea, Estaba feliz. Sí, Feliz. buena respuesta, total. La gente estaba muy feliz. No, yo disfruté. Sí, yo también. Flames. Sí, yo le disfruté mucho más que Overkill. ¿Qué tal Igual. Overkill? Sí, no, ahí no paso. Masculinidad envejecida. Full. Sí. Todo lo que diré. Hay una vaina que hay una cosa del sonido Overkill que yo la verdad no estoy familiarizado con Overkill, tengo que ser muy honesto, no tengo ni idea, y esa sí no hice la tarea de escucharlo antes, como que creo que es como la vez que escuché Overkill. Hay una cosa como ese metal que me pareció más rock and rollero, y había como en ese metal rock and rollero o cosas que me gustaron, pero también me saturé, como que un momento que dije, bueno, ya. Sí.
El trash se ha quedado atrás. Se queda trash. Sí, pues es que me parece que son estas bandas que nacieron a la sombra de Iron Maiden y se quedaron por siempre a la sombra de Iron Maiden. Entonces suenan como Iron Maiden, pero no tanto como Iron Maiden, sino un poquito como... Entonces, claro, lastimosamente es una banda que obliga a comparación. Me parece que eso es el canon perfecto de cuando una banda no logra crecer lo suficiente. Y sin embargo, pues es un clásico porque la persistencia pues es mucha, ¿no? 40 y pico de años de tocar, no es poco. Es una banda que la gente además quiere mucho, el público está también respondiendo muy bien, pero eso uno no lo sabe porque estaba demasiado lejos. Yo creo que la gente la pasó bien, yo me encontré afortunada pues como con una familia que iba por primera vez con sus hijas, que eran 2 niños de 14, 15 años, entonces como el paso y el man tenía, uno de los niños tenía una camiseta de Manowar y siento que pues es como esa conexión con el pasado y el presente, me parece que estuvo lindo, pero no siento que el público haya respondido especialmente efusivo, que se subiera a todos los temas. En lo que yo vi hubo un par de pogos donde yo estuve atrás, pero siento que no fue tan cálida la recepción. Bueno, de pronto, ¿por qué? Yo me pregunto si habla todo el tiempo así. Pues con que me sorprendía que en los lapsos de canciones seguía. Un poco mexicano, ¿no? Esto es un poco mexicano. Es que además cuando habló en español sonaba mexicano. Sí, sonaba re mexicano. Cuando habló en español fue como, ¡hay una regla! ¡Yo soy el rey! Yo soy el jefe. ¡Yo soy el jefe! ¿Qué? ¿What? Con H como en NoFX. ¡El jefe! ¡Yo soy el jefe! Sí, estuvo... Bueno. Para mí, mi gusto personal no fue un cierre tan emblemático. Sí, Tan memorable. Pero para mí tiene que ver con la godarrea metalera y es, nosotros tenemos un estamento metalero muy godo, muy conservador, como es gente que, o tal vez han hecho mella los muchos festivales que han tratado de hacerse en contravía a eso, pero al tiempo no son tantos. Si a punta de ir, yo creo que eso va calando, pero al mismo tiempo yo tengo la sospecha de que la gente quisiera quedarse en lo mismo. Una parte de eso para mí es el mercado de carencia del rock colombiano, que es triste, sobre todo porque además, como pasa con todos los sistemas de carencia, a la gente se la deja pensando que el problema son los otros, ¿no? Entonces mucha gente a la cual le preguntamos en las bandas cuál era el problema o cuál podría ser el futuro de la industria musical colombiana o bogotana y qué papel debía cumplir en eso Rock al Parque, respondía que Rock al Parque debía mantenerse en el rock y no traer más propuestas diversas porque perciben que las propuestas diversas les quitan espacio o les quitan margen de maniobra, cuando yo creo además, creo que eso está requete comprobado, es todo lo contrario, ¿no? Pues de hecho los festivales de música, nos gusten o no, sea una cosa de gomelos o no, han probado que la gente está más dispuesta a oír música cuando hay de todo. En ese caso, por ejemplo, yo no tendría razón en hacerme preguntas sobre la tarima absolutamente diversa en el Día del Metal, porque eso precisamente es lo que jalona gente y lo que hace que haya un montón de representaciones distintas conviviendo, que finalmente es el experimento político que es Rock al Parque. Pero la godarrea metalera tiende a pensar que el problema es que lleven cosas del África. La godarrea metalera tiende a pensar que el problema es que lleven cosas tropicales. El problema es que esa godarrea metalera además está transida de racismo y de clasismo y de un montón de cosas que pasan en todos los otros géneros, pero que en el metal, por tratarse de un nicho tan cerrado, se notan mucho más. Y creo que Overkill pues es un cierre perfecto para eso, para que la gente sienta que recibió su dosis de clásico y ya. Que yo creo que se distancia también de lo que pasó el año pasado, porque creo que en el black, que acá viene como también la particularidad de los subgéneros del metal, en el black pues hay unas apuestas experimentales un poco más diversas, dentro de que es un género pues absolutamente apabullante por su configuración sonora, pero siento que ahí hay otras apuestas distintas a la de, digamos, el lugar cómodo del thrash,
que creo que también es un tema de gustos. A mí me parece que el black experimenta mucho más, me parece que hay mucho más diversidad en las puestas en escena, ¿no? Como que hay una transformación también de acuerdo con los tiempos de estas bandas, es mi lectura porque me gusta más y soy más afín a ese género. Entonces siento que sí, pues esta decisión es un poco más, menos arriesgada en todo caso dentro de los géneros del metal. Sí, absolutamente sí. Bueno, ¿algún comentario para terminar? ¿Algo que quieran decir? Quiero ir. Lo único es que los caminos entre ir mucho como el ejercicio de cubrimiento. Blanquito sin problemas. No, sí, sí, de acuerdo. no entiendo, marica. Déjame trabajar, marica. No, yo sé, yo también lo sufrí. no, Me cerraban accesos, luego los abrían, luego hubo un ángel que se llamaba Angie, que siempre no la encontrábamos y nos volvía a abrir, pero horrible. El camino entre el Plaza y el Ibis no tenía sentido. Pero creo que estos pueden estar entre nuestras reflexiones finales también de cómo se solucionó. De pronto hoy, mañana se van a dar cuenta que eso no funcionó. Veamos cómo evoluciona. Pero es que en verdad, además era muy poco intuitivo, ¿no? Exacto, es que el problema es que era absolutamente contraintuitivo. Uno tenía que caminar como unas maneras que uno dice como... No, yo sí Mi quisiera lógica nunca me llevaría por acá. Absurdo. Yo sí quisiera que si Mauricio Galeano tiene la oportunidad, que no creo, pero igual, Mauro, si Mauricio está oyendo este podcast, yo no sé a quién dejaron encargado de la logística, pero hay cosas que obviamente se pueden solucionar y hay cosas que se pueden hacer mejor cada año, pero al mismo tiempo la incertidumbre de en un mismo día tener 3 cambios de trayecto y tener unos trayectos que están hechos, se supone que para bajar la farolería, pero que solamente terminan perjudicando a la gente que está trabajando ahí, que es la gente de prensa, es un error. Como si algo debería privilegiarse sobre todo a la gente que va a trabajar y el resto de la gente, como el resto de representantes de marcas, niños invitados y muchachas invitadas del VIP, hagan un showcase hagan un paralelo. lugar, sí, o pónganles un lugar, que si quieren sillas, o quieren un lugar techado, hagan lo que sea, pero hay muchas maneras de inventarse lo que no tienen que atravesar, estar haciendo unos recorridos larguísimos, rodeando los móviles de Capital, con puertas que se abren y se cierran porque este sistema logístico borgiano pues es estúpido, es francamente estúpido y eso tendrían que haberlo diseñado, pero además el año pasado estaba perfecto, yo no entiendo, pues sí, que es acortar el recorrido para los periodistas entre una tarima y la otra porque tenemos que, como se prueba en este episodio, oír tantas bandas como sea posible con el menor dolor de espalda posible. Ya, Y ahora piensen en los videógrafos haciendo, pues no sé, nosotros que estábamos cubriendo desde digital, pues Exacto. era como, o sea, grabar un blog para tener acceso a, tanto a la banda como al público era una brutalidad. Imposible. O sea, lo logramos solo con Convent porque las agarramos de chepa cuando estaban esperando subirse al escenario. Pero si hubiera sido por el trayecto normal de prensa, un desastre total. No cogieron a nadie. A nadie. Es que, sí, es como quieren tener mucha prensa, pero al mismo tiempo les molesta cómo son los periodistas culturales, como yo los entiendo, pero los periodistas nunca hemos tenido acceso a los camerinos, nunca hemos tenido acceso a la zona de bandas, siempre hemos tenido la misma zona de ruedas de prensa. Esta vez ni siquiera está eso, ni siquiera hay un lugar de ruedas de prensa, no hay un lugar donde... Hay un lugar brandeado donde en realidad las bandas llegaban como ya cuando estaban parchando y tal, y uno se las encontraba por casualidad, pero pues estaba Levi's. Nosotros tenemos por Capital Levi's. manillas de staff, la gente de prensa no puede entrar ahí. Exacto. No, un desastre. No, es un desastre. Y entonces uno iba a cubrir a las guaguas de punk y era como si fuera a cubrir, no sé, como, o sea, el acceso era absolutamente... Adele, sí. Sí, Adele, exacto, como no podías acceder a la banda y pues no somos muchos los que estamos cubriendo las bandas distritales, si nos ponemos a ver. Exacto. Entonces no, como que tampoco hay una puerta abierta a cubrir de una manera bacana y consciente de esas bandas y es, pues que la prensa tenga ese lugar es un poco denso y triste. Sí. La mala noticia es que mañana empeora porque viene más gente. Entonces, bueno, Y el lunes ya la farandulería. muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto fue nuestro podcast de música. Gracias, Sean. Gracias, Adri.
Recuerden que todas las producciones de Capital Sonoro se hacen gracias al arduo trabajo de nuestros periodistas Nadia Orozco y Juan Pablo Conto, nuestras productoras María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón y nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González. Yo soy Santiago Rivas y les recuerdo que nosotros más que una suscripción, una suscripción no necesitamos. No tenemos una cuenta de Patreon, no tenemos mecenazgo alguno para pedirles a ustedes que nos ayuden a financiar, porque esto es un contenido público. Si ustedes tienen alguna estrategia de negocios o alguna publicidad que quieran poner con nosotros, eso sí, estamos muy pendientes de recibirlo. Por ahora tenemos una serie de contenidos que queremos que ustedes simplemente oigan, que disfruten de manera gratuita en nombre de la comunicación pública y que por favor nos ayuden a recomendar y a compartir. Recuerden que cada una de estas bandas las van a poder oír por separado, compartir por separado si alguna les gustó especialmente, a través de las publicaciones de Especiales Capital, que es otra línea de publicación distinta en donde nosotros ponemos episodios especiales de todos nuestros podcasts y algunos episodios que no van a encontrar en ningún otro lado. Entonces suscríbanse y sigan Especiales Capital y nuestro podcast de música y de vital importancia y Capital Político y Respeto. Y ahora un podcast, todas las producciones que tenemos aquí en Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos en el parque. Hasta luego. Capital Sonoro.